¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Ojalá que estén excelentes. Les doy una nueva bienvenida a un nuevo video donde vamos a estar viendo lo que es un, digamos, súper resumen con respecto a logaritmos. Uno de los temas que es bastante temido quizás por los estudiantes, pero que en realidad lo único que hace es aplicar los contenidos que ya hemos visto anteriormente. Aplicar conceptos de potencia, conceptos de raíces, conceptos de números, tanto enteros como racionales, de todo un poco. Así que espero que con este resumen, insisto, donde voy a estar mostrando tips o en donde voy a estar ofreciéndote ejercicios para que puedas hacer en el momento, con esta clase te pueda quedar más o menos claro lo esencial, lo que debes saber sí o sí de logaritmos. Insisto, una clase tipo resumen donde vamos a acatar lo más importante. ¿Perfecto? Así que preparado, ojalá que estés con lápiz y papel en mano, como siempre digo. La mente a veces es frágil, no es tan buena como para recepcionar cosas, entonces cualquier cosa importante que vaya mencionando en el video, obviamente ahí puedes estar anotando en tu cuadernito, en tu tablet, en tu iPad, donde estés tomando nota. ¿Perfecto? Recordar que en la descripción también vas a tener los apuntes de este PPT. Además, vas a tener una guía con 20 ejercicios en la cual puedes aplicar lo que hemos estado trabajando lo que vamos a trabajar durante la clase. Así que vamos nomás. Logaritmos es el contenido que vamos a trabajar. ¿En qué consiste logaritmos? A ver, lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos el set de potencias, tenemos el set de raíces y tenemos el set de logaritmos. Es importante entender qué es lo que estamos haciendo en cada caso. Me refiero a lo siguiente, que yo en potencias yo tengo una base, tengo un exponente y yo lo que hago es calcular el valor de la potencia. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es sencillo. Tomo la base, la multiplico una cierta cantidad de veces y con eso voy a tener el valor de la potencia en sí. En raíces deben recordar, si ha estado viendo los videos anteriores, de que nosotros tenemos una base que no conocemos, tenemos un exponente que sí lo conozco y además un valor de a que también lo conozco. ¿Perfecto? Entonces aquí es donde uno puede aplicar la definición de raíz, en donde uno dice la raíz enésima del valor a corresponde a la incógnita, que es el valor que yo estoy buscando. ¿Sí? Aquí es cuando le comentaba en la clase anterior que si yo tengo la raíz cuadrada de 36, eso vendría a ser 2. ¿Por qué? Porque se cumple que el 2, si yo lo elevo a el índice que es 2, perdón, nada que ver, 2, 6. Me estaba quedando con el índice. Entonces la raíz cuadrada de 36 es 6 porque yo tomo el 6 y si lo elevo al 2, que es el índice de la raíz, entonces yo voy a tener el valor que está dentro de la raíz. ¿Te fijas? Se cumple que 6 al cuadrado me da 36. Recuerde que siempre me arroja un valor positivo en este caso. ¿Qué es lo que estoy encontrando acá? El 6, la base de una potencia. Cuando uno tiene una potencia en sí, si yo quiero hacer un cálculo, por ejemplo, yo tengo 2 elevado a 3. ¿Qué significa 2 elevado a 3? Que esto es 8, porque se cumple que 2 por 2 por 2 me resulta el valor de acá. ¿Te fijas? Bueno, entonces, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque quiero que vea de que aquí encontramos el valor de una potencia, aquí buscamos la base de una potencia, y en logaritmos lo que estamos buscando es el exponente de una potencia. Yo tengo la base, el ejercicio me entrega la base, yo no conozco el exponente, pero lo que sí conozco además es el valor de la potencia en sí. Entonces, yo conozco tanto la base como el valor de la potencia. Nosotros lo que estamos calculando acá es un exponente. En raíces estoy buscando la base de una potencia. Y la potencia calcula por sí sola. Entonces, si yo quiero aplicar la definición de logaritmos, aquí tendríamos lo siguiente. Yo digo logaritmo de la base de la potencia, que ahora es base del logaritmo. ¿De quién? Del a. El a es el valor de la potencia. Por lo tanto me quedaría logaritmo en base b de a es igual al valor incógnito, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Te fijas? Cuando uno aplica la operación de logaritmos, entonces estamos buscando un exponente. Aplico raíz, yo busco una base. Y bueno, calcular la potencia en sí es encontrar el valor de la potencia en sí en sí, de la potencia como tal. ¿Perfecto? Entonces cuando uno entiende más o menos este concepto de pasar del logaritmo acá y de acá hacia acá, entonces ahí empiezan lo que son los cálculos. ¿Cómo hacer cálculos sencillos? Mira,
Te explico. Te vas a dar cuenta que logaritmos es accesible. Trato de explicarlo pausado para que obviamente lo pueda entender. Entonces tendríamos, imagina, tenemos logaritmo en base 4 de 16. O logaritmo en base 2 de 8. O logaritmo en base 3 de 81. O logaritmo de 1000. Ya, de 1000. ¿Cómo calculo esos valores de logaritmos? Entonces, si lo sabes, perfecto, vamos comparando de inmediato. Yo aquí lo que digo es 4 elevado a cuánto me resulta 16. Ese elevado a cuánto es el que yo debo buscar. Si te lo puedes imaginar y puedes entregarme el valor de inmediato, mejor. Así sacas el resultado más rápido. Entonces, una persona cualquiera puede decir, pero 4 elevado a 2 me da 16. Y ahí está. Problema resuelto. ¿Por qué es 2? Porque se cumple que si el 4 yo lo elevo a 2 me resulta 16. ¿Te fijas? Se cumple eso. Sigamos, por ejemplo acá yo me hago la pregunta 2 elevado a cuánto me resulta 8. Entonces yo digo, bueno, 2 elevado a 3, claro está. ¿Por qué? Porque si yo el 2 lo elevo a 3, o sea el 2 lo multiplico 3 veces por sí mismo, el resultado me va a quedar 8. Y ahí voy encontrando los valores de logaritmos. ¿Te fijas? Siempre la misma pregunta. La base, el 3 elevado a cuánto me da qué cosa? El 81. Entonces en este caso vendría a ser 4. Exacto, vendría a ser 4 por la sencilla razón de que se cumple que el 3 si yo lo elevo a 4 me resulta 81. ¿Te fijas? Y así uno va encontrando los valores de logaritmos. Aquí quizás te preguntas, ¿y qué pasa acá? No tengo base. Bueno, en realidad está la base, pero es una base que no se anota. En el fondo aquí nosotros tenemos un 10 que está camuflado. ¿Perfecto? Entonces yo digo, el 10 elevado a cuánto me resulta 1000. Entonces yo digo, esto es 10 por 10 por 10. ¿Cuántas veces? 3. Así que ahí tendrías tu resultado, 3. ¿Por qué? Porque se cumple que el 10, si yo lo elevo a 3, el resultado me queda 1000. Eso es cálculos de logaritmos. ¿Te fijas? Ahora, voy a volver atrás y quiero presentarte algo. Siempre es bueno hacer hincapié en algunas cosas. Voy a duplicar esta página principalmente para mostrar la definición a más detalle. Puede que estés escuchando el concepto de la base, del argumento, y quizás todavía no sepas qué es lo que es realmente. Entonces mira, te lo explico sencillo. Habíamos dicho de que yo tengo la base elevado a algo, vamos a colocar a n, en lo que está buscando el logaritmo. Eso me da el valor de una potencia. Entonces yo puedo decir, yo puedo decir que esto es logaritmo en base b de a, y eso es igual a n, que es lo que nosotros estamos calculando. Lo que quiero destacar acá es que el b corresponde a la base del logaritmo y el a corresponde al argumento del logaritmo. ¿Perfecto? Entonces hay que entender muy bien las partes que involucran un logaritmo. Bueno, n es el valor del logaritmo como tal, es el exponente de la potencia original. Y hay algunas propiedades que hay que saber bien. O sea, por ejemplo, el argumento se debe cumplir que siempre debe ser mayor a 0. El argumento debe ser siempre positivo. La base también. El valor de la base tiene que ser siempre mayor a 0. ¿Te fijas? O sea, en pocas palabras, tiene que ser siempre positivo. Pero hay una restricción. Y esta restricción se olvida mucho. Así que, para que la notes. La restricción además es que la base, además de ser positivo, hay un valor que no puede ser, que es el 1. Jamás de los jamases se puede tener una base cuya valor sea 1. ¿Perfecto? ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver. Entonces aquí tenemos la base del logaritmo y por otra parte tenemos el argumento del logaritmo. Es importante entender las partes. Y siempre se va a cumplir que la base, si yo lo elevo a n, me resulta el argumento. ¿Te fijas? Siempre se cumple ese ciclo. Y ahí puedes llegar a esto y te va a servir para hacer algunos cálculos que lo vamos a trabajar en un ratito más. Ya. ¿Por qué era importante lo que estaba comentando de ahora? Porque imagínate, yo tengo logaritmo
en base 3 de 3. O yo tengo logaritmo en base 5 de 1. ¿Qué pasa si tengo logaritmo en base 1 de 3? ¿Qué pasa si tengo logaritmo en base 2 de 0? ¿Te fijas? Valores que como que quizás estará diciendo ¿por qué salió un 1 en la base? Bueno, quiero que vean lo siguiente. Vamos por partes. Hay ciertas propiedades que nacen de estos cálculos sencillos. Por ejemplo, hay veces en que la base y el argumento son los mismos. Entonces aquí la pregunta que uno se hace es 3 elevado a ¿cuánto me da 3? ¿Te fijas? Por lo cual yo creo que perfectamente podría venir a tu mente el valor del 1. Es lo que debería pasar. Y claro, eso está completamente correcto porque se cumple que el 3 si yo lo elevo a 1 me resulta 3. Así que el resultado está impecable. 1 es el resultado. ¿Sí? Por otra parte, logaritmo en base 5 de 1. Aquí tenemos el 5 elevado a ¿cuánto me da 1? Entonces si te hace esa pregunta, 5 elevado a ¿cuánto me da 1? Propiedades de las potencias. Y las propiedades de las potencias te dice que si yo tomo un número, lo elevo a 0, el resultado me da 1. Así que el resultado acá será 0. ¿Por qué? Porque se cumple que el 5, si yo lo elevo a 0, me resulta 1. Insisto, te lo explico bien pausado para que puedas entender la idea. ¿Qué pasa acá? No lo puedo calcular. O sea, si te empiezas a hacer la siguiente pregunta, 1 elevado a ¿cuánto me da 3? O 2 elevado a ¿cuánto me da 0? Esos números, ni por dónde. O sea, esos valores son... no los puedo calcular. 1 si lo elevo a cualquier cosa me da 1. ¿Te fijas? Y un 2 elevado a cualquier número en ningún momento me va a dar 0. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Cuando las bases son iguales a 1, ahí ya tienes el porqué, que era la restricción que había hecho antes. ¿De acuerdo? En el otro caso habíamos dicho que tampoco puede ser 0. No puede ser 0 tanto la base y el argumento. Por ejemplo, aquí yo te lo puedo explicar de esta forma. O sea, yo te digo, ya, ¿y qué pasa si el argumento es 0? 2 elevado a ¿cuánto me da 0? O sea, eso no tendría mucha lógica calcular. No tienes un valor exacto para tenerlo como resultado, así que queda fuera. Y tenerlo como base peor aún. O sea, 0 elevado a cualquier cosa excepto 1. El resultado me va a quedar 0. Nunca voy a llegar a 2. Por lo tanto, también tengo un error acá. Y eso hay que tener mucho ojo. Por esa razón, no puede ser 1 la base. Y tampoco puede ser 0 tanto el argumento como la base. ¿Vale? Son detallitos. Detallitos que hay que dominarlos bien. Perfecto. Vamos a duplicar otra vez esta pantalla. Porque quiero mostrarte otros cálculos. O sea, no todo es tan sencillo como esto. Hay algunos cálculos que a veces les complica un poco a los estudiantes, que son estos. Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 3 de 1 noveno. O logaritmo en base 2 de 1 octavo. O logaritmo de un quinto de 1 partido 25. Cosas así. ¿Ya? Supongamos queremos calcular esos valores. Voy a reordenar un poco por un tema de orden de dificultad. Si tú en algún momento te llegase a topar con fracciones, no te asustes, es exactamente la misma idea. Por ejemplo, si yo tengo un quinto y 1 partido 25, hazte la pregunta. Un quinto elevado a ¿cuánto me da 1 partido 25? Entonces yo digo, un quinto por un quinto me da 1 partido 25. Por lo tanto, aquí tendría que elevarlo a 2. El 2 sería entonces mi resultado. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque se cumple que el 1 quinto, si yo lo elevo a 2, el resultado me queda 1 partido 25. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Qué pasa con los otros? Estos de acá. Aquí hay que recordar muy bien la propiedad de potencias con exponente negativo. Ojo ahí. Entonces yo digo, 3 elevado a ¿cuánto me resulta 1/3? 2 elevado a ¿cuánto me resulta 1/8? ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Recordar la propiedad de potencias. Y la propiedad de potencias te dice lo siguiente. Lo anoto por acá.
a elevado a algo negativo siempre es lo mismo que 1 partido la misma potencia. Con exponente positivo, eso sí. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si yo quiero hacer este cálculo, entonces yo digo, el 3, aquí tengo un 3 elevado a 1. Entonces, el 3 elevado a ¿cuánto me da un tercio? Entonces tú te dices, si 3 elevado a 1 es 3, entonces 3 elevado a menos 1 es darlo vuelta. ¿Sí? Entonces, si yo lo doy vuelta, busco su recíproco, en ese caso tendría que ser menos 1 el resultado. Y ese es el valor del logaritmo. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque se cumple que el 3, si yo lo elevo a menos 1, el resultado me queda un tercio. ¿Te fijas? 2 elevado a ¿cuánto me da un octavo? Entonces tú dices, el 8, aquí tengo un 2 elevado a 3. O sea, si yo el 2 lo elevo a 3 me da 8, pero si yo lo quiero dar vuelta, entonces en este caso digo, sería menos 3. La idea es que obviamente compruebes. Entonces tú dices, el 2 elevado a menos 3 me resulta un octavo. Se cumple y se cumple por donde lo veas. Así que ahí tendrías los cálculos de logaritmos, pero con expresiones algebraicas. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo decimales? ¿Qué pasa si tengo logaritmo de 0,01? Entonces, si yo tengo decimales, no te asustes. La idea es que lo puedas pasar a fracción, porque así te queda algo mucho más fácil de ver. Logaritmo de un centésimo, en este caso yo digo 1 elevado a cuánto, el 10, que está camuflado acá, elevado a cuánto me da esto. Entonces yo digo, pero el 100 es 10 elevado a 2. O sea, si está dado vuelta, si tengo su recíproco, vendría a ser 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, anoto la respuesta, menos 2 es el resultado. Se cumple que el 10, si lo elevo a menos 2, me da 1 partido 100 o 0,01 o, bien leído, un centésimo. ¿Sí? Está de más decir de que, insisto, cuando tengo logaritmo de algo, si yo no tengo la base, recuerde que en el fondo eso es un logaritmo de base 10. Perfecto. Si es que todavía no está claro, entonces lo anoto ahí para que obviamente lo puedas tener en consideración. Hay algunos que no se le olvida de que aquí la base está camuflada. En realidad hay un 10. No es un 1 ni cosas así. ¿Cómo calcular otras cosas? Ya, mira. ¿Cómo calcular en el fondo expresiones como estas? Mira. Hay algunos logaritmos que uno los puede calcular súper rápido, pero hay otros logaritmos que cuesta sacarlos. Por ejemplo, logaritmo en base 25 de 125. O cuánto vale logaritmo en base 81 de, supongamos, 9. O cuánto valdría logaritmo en base raíz de 2 de 8. ¿Cómo sería eso? Entonces, aquí vamos a colocar acá un truco. ¿Sí? Porque, bueno, como la idea de esta clase es tipo resumen, entonces un truquito siempre es bienvenido. Aquí este truco viene basado en realizar una ecuación exponencial o viene de hacer el cambio de base, que lo vamos a ver más adelante. Pero voy a explicar el truco para que lo puedas visualizar de forma inmediata. Entonces voy a cambiar ese 9 por una fracción. Ya pongamos un tercio, para que sea más entretenido. Entonces yo digo, ¿en qué consiste este truco? El truco consiste en, bueno, en primer lugar, si tú te haces la pregunta 25 elevado a cuánto me da 125, no tienes idea, porque es un número que así a simple vista es difícil de calcular. Entonces, hay un pequeño truquito que puedes aplicar, que es el siguiente. La idea es que tú tomes el 125 y el 25 y lo dejes con igual base, como una potencia de igual base. 125 es 5 elevado a 3 y el 25 es 5 elevado a 2. ¿Qué consigo con esto? Consigo de que si yo tomo el 3 y tomo el 2, el resultado de ese logaritmo es la división de esos dos exponentes. 3 medios. Y ahí quedó hecho. ¿Te fijas? ¡Wow! ¡Qué mágico! Te estará diciendo quizás, bueno, ¿por qué pasa esto? Insisto, por las ecuaciones exponenciales. O sea, en el fondo, si uno se va a lo técnico, uno lo que hace es esto.
25 elevado a cuánto me da 125. Entonces aquí yo digo, pero el 25 es 5 elevado a 2. El 125 es 5 elevado a 3. Si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Que es equivalente a sacar los 5. Lo siento. Entonces tendríamos 2x es igual a 3. Y si yo hago el despeje de la incógnita, en este caso me queda que el x vale 3 medios. Ahí tengo mi resultado. ¿Te fijas que es el mismo valor que encontramos allá? Solamente que aquí hicimos el paso... hicimos la manera formal de realizar ese cálculo de logaritmos a través de ecuaciones exponenciales. También podría haberlo hecho por cambio de base. Ya te voy a mostrar cómo se aplica eso. Pero si lo quieres ver como truco para hacer todo rapidito, el truco ahí, bienvenido sea. Hace todo más rápido. Mira. El 1/3 es 3 elevado a menos 1. El 81 es 3 elevado a 4. ¿Qué es lo que digo? Tomo estos dos exponentes. El menos 1 va arriba. El 4 va abajo. Listo. Llegué. ¿Y por qué hago esto? Porque si tú te haces la pregunta 81 elevado a cuánto me da 1/3, no lo vas a poder encontrar de forma inmediata. ¿Te fijas? ¿Qué pasa acá? El 8 es 2 elevado a 3. El raíz de 2 es 2 elevado a 1 medio. ¿Qué tenemos? Tenemos el 3 dividido el 1 medio. Y si yo tomo el 3, lo divido por 1 medio, es lo mismo que 3 por 2. Y 3 por 2 me resulta 6. Ahí tengo mi resultado. ¿Se fija? Hice lo mismo. Tomé el 3 con el 1 medio, lo dividí. Solamente de que ahora continué con la división en sí y llegué al resultado que es 6. ¿Te fija? Este truco sirve si es que la base y el argumento lo puedes dejar con una base común. Si no, se hace otra cosa. ¿Ya? Eso para que lo tengas en cuenta. Ahora, si tú estás acostumbrado a hacer las ecuaciones exponenciales, que es lo que enseñan en los colegios, bienvenido sea. Pero si tú estás en una prueba y en la prueba te miden el tiempo, entonces quizás hacer el truco no es mala idea. ¿Estamos? Ya, ese es un tipo de cálculos. Ahora, también tengo otro tipo de cálculos. Aquí, insisto, la idea es hacer full resumen de lo esencial, pues las cosas que vale la pena aquí trabajar, que te pueden preguntar en una prueba como tal. Otro tipo de cálculos está en lo siguiente. Ya vimos cálculo exacto, vimos cálculos con decimales fracciones, que aquí aplico exponentes negativos. Vimos este truco, pero también hay otro tipo de cálculos que pueden aparecer que son como estos. Dice ya, ¿cuánto es logaritmo en base 5 de P? Y me dice que eso es igual a menos 3. La pregunta aquí es, ¿cuánto vale P? Entonces uno dice, chuta, ¿cómo calculo ese P? Bueno, sencillo, aplica la definición de logaritmos. La definición de logaritmos te dice que el 5, si yo lo elevo a menos 3, me resulta el P. O sea, si al 5 lo elevo a menos 3, el resultado me da P, que es la base. Perdón, el argumento de la potencia. Es la incógnita, es lo que yo quiero encontrar. Y si yo hago mi cálculo, voy a tomar el P y lo voy a dejar a la izquierda. 5 elevado a menos 3 es 1 partido 5 elevado a 3. Y eso es P partido por 125. Tengo mi resultado y ya está. Ahí tengo el valor de P. ¿Te fijas? Simplecito. Todo está en, insisto, hacer estas lógicas. Si logras hacer eso, entonces no tendrías cómo perderte en un ejercicio en donde te pregunten cosas como esta. Y así como pueden preguntar por el argumento, pueden preguntar por la base. O sea, te pueden preguntar cuánto es el logaritmo en base Q de, supongamos, 27 octavos. Y me dice que eso es menos 3. ¿Cuánto vale Q? Entonces ahí yo digo, bueno, aplico lo mismo. El Q, si lo elevo a menos 3, me da 27 octavos. Anoto. El Q, si lo elevo a menos 3, me da 27 octavos. ¿Qué ocurre con esto? Yo tengo que buscar un número que al elevarlo a menos 3 me dé eso. Y si tú te fijas bien, el 27 es 3 elevado a 3. Y el 8 es 2 elevado a 3. Entonces, aquí tengo dos opciones.
Tú ya sabes de que un número que elevado a 3, para que me dé 27 es el 3 y para que me dé 8 es el 2. O sea, mi posibilidad es alternativa A 2 tercios o alternativa B 3 medios. Entonces aquí tú puedes decir ya, como está elevado a menos 3, Q elevado a 3, si yo tomo el 3 medios y yo lo elevo a 3, me da 27 octavos, pero yo lo debo dar vuelta porque tengo exponente negativo. Por lo tanto, estoy obligado a que la correcta sea la alternativa A, 2 tercios. Porque tomo el 2 tercios, está elevado a menos 3, lo doy vuelta, lo elevo a 3 y voy a tener el resultado que es 27 octavos. ¿Sí? Bueno, esa es la explicación rápida del ejercicio. Ahora, si quisieras hacerlo paso a paso, entonces yo te sugiero esto. Esto es 1 partido Q elevado a 3 igual a 27 octavos. ¿Sí? Di vuelta. Apliqué propiedad de exponente negativo y me quedó eso. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo multiplicar cruzado. Entonces el multiplicar cruzado tendría el 1... ya vamos a multiplicar aquí 27Q elevado a 3. Y por otra parte 1 por 8 me queda 8. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Tomo ese 27 y lo voy a despejar. Bueno, el Q elevado a 3 lo voy a despejar. Me queda eso es igual a 8 partido 27. Saco la raíz cúbica en este caso y digo, el Q vale 2 tercios. Si quieres tomar el camino largo, que es hacer la ecuación como tal, entonces tendrías que hacer eso que acabo de hacer ahí. Tú tienes que escoger qué es lo mejor. Si quieres te puedes imaginar el número, como te había dicho, decir, 2 tercios. Juegas con el 2 tercios o el 3 medio, en lo uno o lo otro, o si no aplicas el procedimiento algebraico como tal. ¿Estamos? Espero que se esté captando, insisto, la mecánica de esto es que vayas viendo variantes, son distintos tipos de ejercicios que te pueden aparecer en prueba. Es cosa que vayas a ver un modelo de EMRE en donde preguntan por algo muy parecido a esto. Eran 3 logaritmos y preguntaban por el valor de un logaritmo, por la base y por un argumento. Y esos 3 valores, que eran P, Q y R, habían que multiplicarlos. Creo que son DEMRE 2017 o 2016, por ahí. Si la memoria no me falla. Pero en algún DEMRE está. ¿Estamos? Perfecto. Vamos con las propiedades. Mira, antes de... hay 2 propiedades que son básicas. No sé por qué no anoté esa lámina, pero la anoto acá para que la tengas en cuenta. Te lo expliqué también antes, pero siempre es bueno recalcar esto. Hay propiedades básicas, sí, y las propiedades básicas son las que mencioné antes, que son las siguientes. ¿Qué pasa si tengo un logaritmo en donde las bases son iguales al argumento? ¿Y qué pasa si tengo un logaritmo en donde tengo la base igual a algo, pero el argumento es 1? Resultados. Lo obvio, si la base con el argumento es lo mismo, entonces tengo que elevar a 1, sí o sí. Y en el caso de que yo tenga un 1 como argumento, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque se cumple que b elevado a 0 me da 1 y el b elevado a 1 me da b. Por esa razón. Cuidado, porque hay algunos que dicen, si estos dos son iguales me dicen que es 0. No. Hay algunos que ven el 1 y anotan el 1 como resultado. Tampoco. Así que cuidado con eso. ¿Se fijan? Propiedades básicas antes de pasar a las propiedades como tal. Sirve para calcular. Entonces, a veces salen ejercicios donde hay que calcular cosas como esta. Logaritmo en base 2 de 1, más logaritmo en base 2 de 2, más logaritmo en base 2 de 4, cosas así. Entonces ahí tú dices, pero esto es 0, lo puedo sacar. Esto es 1, perfecto, y esto es 2. Sumo todo, 3. Ya está. ¿Te fijas? Bueno, un alcance que quería hacer. Ahora sí. La primera parte, lo que acabamos de ver. Cálculos, insisto, puede que haya parecido básico, pero es importante hacer hincapié en algunas cosas. Ahora, si quieres repasar propiedades, de aquí en adelante es full aplicación de propiedades. Insisto, las propiedades son sencillas. El tema es aplicarlas. Cómo se aplican distintos ejercicios. Eso es lo que te voy a mostrar acá. Así que mucho ojo. Multiplicaciones en el argumento, ¿cómo lo hago? Bueno, la propiedad es la siguiente. Si yo tengo una multiplicación en el argumento, ¿te fijas?
logaritmo de A por B, y tengo la base 10, base M, base N, la base que tú quieras, yo puedo separar. Puedo separar los logaritmos de tal forma que me queda lo siguiente. Me queda el logaritmo de A y esto lo hago una separación, pero en este caso como una suma. Esa es la propiedad. Toda multiplicación que yo vea en el argumento, insisto, es en el argumento, yo lo que voy a hacer es separar como una multiplicación. Perdón, lo voy a separar como una suma, donde estaba subrayando. ¿Perfecto? Ya, bueno, ¿qué implica esto? Que hay algunos ejercicios de prueba en donde tú tienes que hacer descomposición a través de propiedades. Entonces la idea es que tú tomes el numerito que está acá, por ejemplo el 15, y lo descompongas. ¿Cómo se hace esta descomposición? Súper sencilla. Tú dices, pero el 15, ¿cómo puedo calcular o cómo puedo descomponer ese 15? ¿Cómo puedo factorizar, para ser más exacto? Entonces yo digo, el 15 corresponde a 3 por 5. ¿Sí? El 3 por 5 me da 15, así que no hay drama. Si yo tengo 3 por 5, es lo mismo que 15, lo escribí de otra forma. Tengo una multiplicación, entonces ahora separo como suma. Y me queda logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Y con eso, problema resuelto. No hay más que hacer, salvo que el ejercicio te pida otra cosa. Que puede pasar, pero lo vamos a ver en un rato más. Entonces, importante entender que si yo tengo la multiplicación, la separación es como suma. Si yo tengo un 30, bueno, aquí tengo dos opciones. Un camino es decir, ya, esto es logaritmo de ¿cuánto? Entonces digo, ya, 30, eso es lo mismo que 3 por 10, el 10 es 2 por 5. Mira, este es el procedimiento mental que hacen algunos. Entonces dice ya, el 30, esto es 10 por 3. Súper bien. Pero el 10 es 2 por 5. Y además bajo el 3. Entonces el 30 tú lo puedes escribir como 2 por 3 por 5. ¿Te fijas? Y haces tu separación. Logaritmo de 2, le sumas el logaritmo de 3 y finalmente le sumas el logaritmo de 5. ¿Te fijas? Ya separado, no hay mucho más que hacer. ¿Puedo tener triple multiplicación? Claro que sí. Triple, 4, multiplicaciones. Si tienes multiplicaciones de hartos números, todo eso lo puedes separar, sí o sí. Ahora, ¿qué es lo que quiero recalcar acá? Que también tienes otro camino. El 30 también lo puedes escribir como 3 por 10. ¿Y por qué por 10? Porque hay veces que en los ejercicios no te aparece lo de arriba, te aparece lo que estoy anotando ahora. ¿Y por qué 3 por 10? Porque yo tengo un múltiplo de 10 acá. Si tú tienes un número que termina en 0, en 2 ceros, en 3 ceros, la idea es que lo multipliques por ese algo por esa potencia de 10. O sea, si tengo un 30, es un 3 por 10. Si tengo un 300, es un 3 por 100. ¿Por qué? Porque mira la magia que ocurre acá. Mira lo maravilloso. Entonces esto sería el logaritmo de 3. Le voy a sumar otra vez. Logaritmo de 10. Pero ocurre algo. Y lo que ocurre acá es que el logaritmo de 10 lo puedo calcular exacto. Exacto, tal cual. Logaritmo de 10 es 1. Porque la base y el argumento son lo mismo. Entonces aquí tú puedes decir, logaritmo de 3. Entonces aquí anoto un más. Y luego anoto 1. ¿Por qué? Porque insisto, logaritmo de 10 me equivale a 1. Si quieres ahí lo marcamos. Lo marcamos ahí para que lo tengas en cuenta. Logaritmo de 10 es exacto. Y si es algo exacto, entonces tú aplicas el cálculo. Y eso, ojo, está bien. Es lo mismo de lo que está arriba. Solamente que está escrito de otra forma. A conveniencia. Y ahí tú tienes que anotar todo en base a lo que te pide el ejercicio. O sea, si el ejercicio te pide lo azul, trata de buscar lo azul. Pero si te pide lo verde, entonces busca lo verde. Que en el fondo es hacer un algo por 10, por 100, por 1000. Perfecto, vamos con otra, mira. Así como yo tengo propiedad para la multiplicación, también hay para la división. Cualquier división o cualquier fracción que yo vea en el argumento, yo puedo separar. ¿Y cómo separo? Sencillo, si lo otro era como suma, entonces lo de ahora es como resta.
de tal forma que me queda logaritmo de A menos logaritmo de B. Fíjate cómo tengo esa división y ahora la paso a una resta. ¿Te fijas? Como había marcado antes, aquí nosotros tenemos una división, pero en el argumento. Ojo, siempre en el argumento. Y la división, bueno, ya sabes, la división separo como resta. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, ¿te acuerdas que teníamos ejercicios como estos? Así, logaritmo de 0,01. Entonces, hay veces que tú necesitas calcular logaritmos, pero no sabes calcularlo de forma inmediata. O sea, algunos llegan a esto, mira. Tengo un logaritmo de 0,01, que se lee un centésimo, ojo. Entonces yo digo logaritmo de 1 partido 100. ¿Te fijas? Si yo tengo logaritmo de 1 partido 100, entonces tú tienes que ser capaz de decir, 10 elevado a ¿cuánto me da esto? Menos 2. Súper bien. Si haces eso, perfecto. Pero hay gente que le cuesta. Y si te cuesta mucho hacer el cálculo de este tipo de logaritmos, entonces lo que hago es lo siguiente. Logaritmo de 1, y como tengo una división, separo como resta. ¿Lo ves? ¿Qué conseguimos con esto? Que el logaritmo de 1 es 0, que el logaritmo de 100 es 2, y si yo hago el cálculo me resulta menos 2. Y esa es mi respuesta. ¿Te fijas? Recuerda que si el argumento es 1, el resultado va a ser 0, siempre. Y aquí yo tengo 10 elevado a ¿cuánto me da 100? Y en ese caso el resultado es 2. ¿Te fijas? Entonces, esta propiedad te sirve para hacer cálculos de logaritmos en donde el argumento es una fracción. ¿Sí? Te permite hacer esto de forma más rápida. Ahora, yo por ejemplo tengo el logaritmo de 7 décimos, que también te lo podrían haber escrito así, logaritmo de 0,7, es lo mismo. ¿Te fijas? Entonces la idea es que si a ti te dan un decimal, pasa a la fracción y la fracción empieza a descomponer. Si ves una división, entonces separo como resta. Logaritmo de 7, le voy a restar ¿qué cosa? Logaritmo de 10. ¿Qué consigo con esto? Nuevamente, tengo un logaritmo de 10 que es calculable. Es decir, yo puedo tener acá logaritmo de 7 menos 1. ¿Por qué 1? Porque, insisto, el logaritmo de 10 es exacto y me daría ese valor. ¿Te fijas? De eso se trata lo que son los logaritmos, al menos las dos propiedades básicas, las elementales, son estas que te estoy mostrando acá. Multiplicación y división. Descomposición es algo que le encanta trabajar a la prueba, lo que es la PSU en sí. Perfecto. Tercera propiedad. Y ojo con la tercera propiedad, que tiene un par de variantes. Tiene variantes para las raíces y para potencias normales. Bueno, la propiedad básica es esta. Logaritmo de una potencia. Si yo tengo una potencia, ¿te fijas? Si yo tengo una potencia, ese exponente se puede anteponer al logaritmo como una multiplicación. ¿Qué me queda? El n por el logaritmo de a. ¿Te fijas? Pasa multiplicando. Yo tomo ese n y se antepone al logaritmo de tal forma que me multiplica al logaritmo como tal. Yo te podría explicar de dónde vienen todas estas propiedades. Todo tiene un porqué en matemática, pero como es una clase de resumen, entonces la idea es acotar todo. Quizás en algún otro video, en algún TikTok o quizás qué cosa, en algún Mate Tips pueda hacer algunas demostraciones de estas propiedades. ¿Ya? Pero como es resumen, entonces vamos directamente al grano nomás. Tomo el n, lo antepongo. Esa es la idea. Ahora, ten mucho cuidado porque acá nosotros tenemos raíces. Las potencias, recuerda que se pueden calcular como raíces. Entonces, o sea, las raíces se pueden expresar como potencias. Raíz enésima de a elevado a m. Yo puedo dejar esto como una elevado a m partido n. Es decir, yo tomo el m, que es el exponente de la potencia, y el n, que es el índice, el cual yo lo dejo ahí abajito. Entonces, si yo llegase a tener una expresión, una potencia con exponente fraccionario, yo tomo ese m partido n y lo antepongo. ¿Te fijas?
yo puedo tomar este exponente, que es una fracción, y dejarlo acá antes de. ¿Te fijas? A eso me refiero. Ya, devolvamos a esto a su lugar. Eso para que lo tengas presente. Ya vamos a ver un ejemplo con eso. Entonces mira, logaritmo de 27. ¿Qué es lo que es logaritmo de 27? Tú dices, ah, pero este es pariente del 3. Lo que habíamos visto en potencia hace unas clases, en un video anterior. Entonces yo digo el 27 es logaritmo de 3 elevado a 3. Punto 1. Yo digo acá, ah, pero tengo un 3, ese 3 lo voy a anteponer y voy a multiplicar al logaritmo. ¿Hay algo más que hacer? No hay más que hacer, por lo tanto ahí quedó. ¿Te fijas lo sencillo? Lo único que hice fue tomar ese 3, se antepuso y llegué a esto. Eso es todo. ¿Qué pasa con el 12? Bueno, si tú juegas con el 12, tú dices, ah, el 12 es 4 por 3, pero el 4 yo lo puedo dejar como 2 elevado a 2 y 2 elevado a 2 por 3. ¿Qué pasa entonces? Yo voy a tener lo siguiente. El 12 yo lo puedo dejar como 2 elevado a 2 por 3. Si te fijas, casualmente me apareció una multiplicación y potencias. Y aquí está lo bonito, que es cuando se empiezan a combinar propiedades. Y mira, tendríamos logaritmo de 2 elevado a 2. Y como tengo un por, hago separación como suma. Logaritmo de 3. Aquí yo digo, ah, tengo una exponente, lo que voy a hacer es anteponer. Entonces yo digo 2 por logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Listo, problema resuelto, el ejercicio ya quedó descompuesto. Si está la alternativa, obviamente lo marco de inmediato. ¿Te fijas? Obviamente aquí tú puedes decir, ah, ya voy a separar como suma, voy a tomar el 2, se antepone al logaritmo y puedes llegar directo de aquí hacia acá. Eso te lo va a ir dando en la práctica. Si eres capaz de saltarte este paso, bienvenido sea, se puede. ¿Y qué pasa si tengo raíz? La misma idea. La idea es que ahora las raíces, tú sabes de que la puedes dejar como potencias. Entonces tú dices, ah, pero si es raíz cuadrada, yo me acuerdo acá de que si yo tengo raíz cuadrada de A, es lo mismo que sea elevado a un medio, propiedad de raíces en el fondo. En la propiedad que te había mostrado acá. ¿Te fijas? Esta, y que también la vimos en raíces, que también hicimos el detalle con eso. En el fondo, cada vez que veas una raíz cuadrada, tú puedes pensar de inmediato en el un medio. Sí o sí. Entonces yo digo la raíz cuadrada del número, eso sí. Bueno, en fin. Entonces yo tengo ese un medio, lo voy a anteponer. Me queda un medio por logaritmo de 2. Y ahí ya quedó listo. Ahora, si tú quisieras hacer algo más, multiplico de lado a lado S con S y S con S. Recuerda que esto está partido por 1. Entonces yo digo logaritmo de 2 y abajo lo divido por 2. Ambas expresiones son iguales. O sea, si yo tengo un medio por ese logaritmo, es lo mismo que el logaritmo de 2 dividido el 2. ¿Sí? De la misma forma, haríamos algo como esto. A ver, voy a agregar otro ejemplo como para que captes la idea. Raíz cúbica de 4. Si yo tengo raíz cúbica de 4, ¿cómo puedo jugar con la raíz cúbica? Mira, yo tengo acá logaritmo de la raíz cúbica de 2 elevado a 2. Porque el 4 es pariente del 2 y yo lo puedo dejar como 2 elevado a 2. ¿Qué hago? Tomo esa raíz cúbica de 2 elevado a 2 y aplico propiedad. La propiedad en donde yo transformo esa raíz a una potencia con exponente fraccionario. Entonces yo digo, ah, esto es 2 elevado a 3 medios. ¿Te fijas cómo se va armando? Entonces yo digo, ah, bueno, esto es 3 medios por logaritmo de 2, que sencillo. Y también otra cosa que puedes hacer es multiplicar de lado a lado y dejarlo así. 3 por logaritmo de 2 y eso dividido por 2. Y ahí está. Si es que mi tapa... si es que mi cara tapa la pantalla, bueno, ahí está. ¿Te das cuenta? Son ejemplos que quería entregarte para que obviamente tengas variantes. No se asusten con logaritmos. Logaritmos no es sencillo, simplemente hay que practicarlo harto, hacer harta descomposición para que obviamente este contenido lo puedas ir captando mejor. ¿Vale?
bueno, ahí quedaría resuelto, así que ahí vamos a anotar el check. Recuerda, todos estos apuntes los puedes estar anotando en tu cuaderno, salvo que quieras ahí imprimir el apunte en PDF que está en el Google Drive, adjunto ahí en la descripción. No sé si te acuerdas que antes habíamos visto esto de acá, que nosotros si teníamos un logaritmo en base 25 de 125, podríamos aplicar un truco, ya que 25 elevado a cuánto me da 125, yo no lo puedo encontrar. Entonces, si yo no puedo encontrar el valor exacto, habíamos dicho, pero el truco es sencillo, porque yo digo, esto es 5 elevado a 3, 5 elevado a 2, tomo el 3, tomo el 2, resultado final, eso. ¿Sí? Pero está el famoso cambio de base, que en el caso de que se te olvide el truco, obviamente puedes aplicar el cambio de base que vamos a ver ahora. Ojo, es bueno saberse la propiedad, por si acaso. Nunca está de más. Cada vez que tú veas un ejercicio donde tú tienes una expresión y otro logaritmo en donde las bases sean distintas, la idea es que queden con igual base para que tú las puedas trabajar. Todas estas propiedades, la de multiplicación y división, tienes que tener en cuenta que las bases se mantienen siempre. ¿Sí? Si tú vas a separar, las bases las debo mantener. Aquí yo no puse la base, bueno, la base era 10, pero aquí yo podría haber dicho base m, como aparece en los libros, base n, base x. La base se mantiene siempre. Perfecto. ¿Qué me dice el cambio de base? Que si yo tengo logaritmo en base b de a, le puedes cambiar a la base que tú quieras. Por ejemplo, yo puedo decir, me tinca cambiar a base 10. Entonces yo digo logaritmo de a partido logaritmo de b. ¿Está bien? Claro, porque lo único que hice fue cambiar a base 10. ¿Se puede otra? Obvio. Por ejemplo, yo podría decir, pero yo quiero cambiar a base a, por ejemplo. Debes entender que el argumento te queda como argumento aquí arriba siempre, y la base queda como argumento en el denominador, en el logaritmo que está en el denominador. Y luego tú anotas la base que tú quieras. Entonces tú puedes decir aquí, esto es base a, y aquí tú dices y esto es 1 partido logaritmo en base a de b. ¿Te fijas? O si quieres puedes cambiarle a otra base. Entonces tú dices, le quiero cambiar logaritmo a, logaritmo b, cambio a base b, ¿y qué va a pasar? Esto de abajo aquí me queda 1. Y me queda lo de arriba. ¿Le puedo cambiar a otra base? Claro que sí. Tú puedes decir logaritmo en base a, logaritmo de a, logaritmo de b, y la base la que tú quieras. Base x, base 2, base 4, la base que tú quieras. Tú escoges. Entonces, ¿para qué me sirve acá? ¿Qué utilidad tiene si tengo el truco? Bueno, si se te olvida el truco, aplicas cambio de base. Pero si te sale un ejercicio donde no puedes aplicar el truco y tengas expresiones algebraicas, entonces hacemos cambio de base. Entonces, si quisiera hacer cambio de base aquí, nosotros tendríamos logaritmo del primero, logaritmo del segundo, anoto la base 5. ¿Por qué el 5? Porque los dos números son parientes del 5. Y si yo quiero calcular, me queda 5 elevado a cuánto me da 125, 3. Y 5 elevado a cuánto me da 25, 2. Listo, se acabó, ahí tienes el resultado. ¿Sí? Cambio de base. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un extra. También un alcance que se me ocurrió, que hay veces que suele aparecer. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo logaritmo de 4 partido 7? O no, a ver. Una división de logaritmos, ¿ya? Logaritmo de 4 partido logaritmo de 7. Tengo esa expresión. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Qué puedo hacer con ella? Entonces, aquí yo te podría decir ya, puedes hacer, por ejemplo, logaritmo de 4 menos 7. ¿Será que debo restar argumentos? ¿Será que, por ejemplo, yo puedo separar estos logaritmos como restas? ¿Será que yo puedo dejar como logaritmo en base 7 de 4? ¿Será posible? ¿Será que eso es lo mismo que logaritmo de 4 partido 7? ¿Cuál de todas es la correcta? Bueno,
En primer lugar, no puedo separar como resta, nada. No puedo separar como división, tampoco. No puedo juntar el 4 con el 7, tampoco como una división. Algunos piensan que esto es lo mismo que el logaritmo de 4 partido 7, y eso está malo. ¿Sí? Porque yo tengo una división entre logaritmos. Además, muchos asimilan la división con la resta. Entonces me dicen, ah, pero entonces yo separo como resta. Eso tampoco está bien. Lo siento si me pica mucho la nariz, pero me dio alergia justo en la grabación del video. Qué pena. Ya, así que lo lamento. Entonces tenemos logaritmo de 4 partido logaritmo de 7. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando tú tengas una división de logaritmos como esto, fíjate que tú puedes volver a eso. Si te fijas, el número de abajo era la base y el de arriba es el argumento. Era el argumento. Entonces yo puedo volver esto a su forma inicial, en donde la base es 7 y el argumento es 4. Y listo, y eso es todo. O sea, tú puedes volver también de una expresión como esta, la puedes volver hacia atrás a ese logaritmo al logaritmo original. Perfecto, se puede hacer. Bien, vamos a ver si es que estamos captando o no. Vamos a hacer este verdadero y falso y luego, ahora viene pura práctica, o sea, verdadero y falso sencillo, un ejercicio de desarrollo, descomposiciones, cómo se aplican estas propiedades entre sí con ejercicios algebraicos. Vamos a ir de a poquito, pero ahora viene un intensivo de ejercitación. ¿Cómo sería ese verdadero y falso? Te los dejo, son solamente 7, intenta hacerlo y a ver qué es lo que sale, ¿vale? Ya, recuerda, puedes poner pausa y después, posterior a eso, puedes revisar de inmediato. Ahí está. Listo. Entonces, vamos con la revisión. Logaritmo en base m de 8 partido 125 igual a menos 3. Me dice que el m vale 2/5. Si tú quieres corroborar esto, se debe cumplir que el m, si lo elevas a menos 3, te tiene que resultar s. ¿Perfecto? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que eso está correcto. Entonces, si yo tengo el 2/5, yo digo 2/5, si yo lo elevo a menos 3, me debe resultar 8 partido 125. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces tú dices, 2/5, si yo lo elevo a menos 3, doy vuelta, me queda 5 partido 2, elevo a 3 positivo y calculo. Y si hace el cálculo, arriba queda 125, abajo queda 8, no es lo mismo, por lo tanto, la afirmación 1 es falsa. ¿Te fijas? Una forma, que es comprobar reemplazando el valor. La otra forma era lo que te había explicado antes, o sea, podrías haber dicho, ya, un número m elevado a menos 3 me tiene que resultar 8 partido 125. Aquí tú puedes decir que m elevado a menos 3 es igual a 2/5 elevado a 3. ¿Te fijas? Entonces aquí tú puedes deducir, entonces si yo quiero volver a eso, tendría que ser obligado dar vuelta la fracción. O sea, el m vale 5 medios. Porque el 5 medios, si yo lo elevo a menos 3, lo doy vuelta y me queda la expresión que está acá. ¿Te fijas? Bueno, cuento corto, era falso, no es 2/5, es 5 medios. De la forma que tú hayas escogido, la idea es que hayas podido llegar a la conclusión que no es 2/5, es 5 medios. Vamos con otro. Multiplicación de logaritmos. Multiplicación entre logaritmos yo no puedo juntar. Recuerden, la propiedad me dice que yo puedo juntar si es que tengo una suma de logaritmos. O sea, si yo hubiese tenido logaritmo en base 3 de 7 más logaritmo en base 3 de 9, yo puedo juntar esto como logaritmo en base 3 de 7 por 9. ¿Te fijas? Porque la separación como suma yo la puedo devolver a multiplicación de argumentos. ¿Te fijas? En ese caso tengo multiplicación de logaritmos y eso absolutamente falso, descartado por donde se le mire. No se puede hacer algo más allá. A lo más podrías hacer algo con ese logaritmo en base 3 de 9. O sea, aquí podría haber dicho
que tú tienes un logaritmo en base 3 de 7 multiplicado por 2. Eso sí. 3 elevado a ¿cuánto me da 9? 2. Y lo podrías haber escrito también como 2 por logaritmo en base 3 de 7. Por ejemplo. Y aquí podría haber hecho más. O sea, tomo el 2 y lo paso elevando. Todo número que se anteponga como multiplicación al logaritmo, tú lo puedes devolver como exponente al argumento. O sea, aquí podría haber dicho, esto es logaritmo en base 3 de 7 al cuadrado. O sea, esto es logaritmo en base 3 de 49. Eso sí hubiese estado bueno. Hubiese estado interesante, ¿eh? Haber puesto logaritmo en base 3 de 49. Quizás alguien ahí como que hubiese dicho, chuta, ¿de dónde sale el 49? ¿Ya? Sale de que ese lo calculé. Luego, como hay multiplicaciones, lo dejé como exponente. Y luego hice mi cálculo y me queda 49. Por eso fue. Vamos con otro. Tenemos el de acá, logaritmo de 4 séptimos. Entonces yo digo, esto es logaritmo de 4 menos logaritmo de 7. Separé como resta. Yo sé de que el 4 es 2 elevado a 2. Y además yo sé que ese 2 lo puedo anteponer por propiedades de logaritmos. Entonces yo digo 2 por logaritmo de 2 menos logaritmo de 7. Ay, qué feo. Y ahí sí. Logaritmo de 7. Te vas a dar cuenta que eso está completamente correcto. Calza con esta expresión que yo tengo aquí. Así que no hay drama. Está correcto. Check. ¿Sí? Si logaritmo de 2 es igual a m, el resultado del logaritmo de 40 es m cuadrado más 1. Buena pregunta esta. Porque aquí tienden mucho a equivocarse por algo. Observa. Logaritmo de 40, aquí yo digo, bueno, el 40 es 4 por 10. También podría haber dicho 2 por 2 por 2 por 5. Eso también está correcto. Pero el ejercicio no quiere que vayas para allá. Quiere que lo hagas como un algo por 10. Entonces anotamos. Logaritmo de 4 por 10. Hago mi suma. Te vas a dar cuenta que el logaritmo de 4 es logaritmo de 2 elevado a 2. El logaritmo de 10 es 1. Alguien podría haber dicho que esto es verdadero. Porque dijo, pero aquí me apareció esto. ¿Qué me apareció? Que el logaritmo de 2 es igual a m. Entonces cuando yo tengo un logaritmo de 2, tú reemplazas por un m. Pero ojo, ese es un logaritmo en base, un logaritmo de 2 elevado a 2. Si tú me reemplazas acá directamente, me dirías m cuadrado más 1 y dice que es correcto, pero está malo. La forma correcta es esta. Tú dices, tomas el 2, se antepone, me queda 2 logaritmo de 2 más 1. Y finalmente acá recién yo puedo decir, tengo un logaritmo de 2, lo reemplazo ahí recién. Y tú dices, esto es 2 por m más 1, falso. ¿Se capta? Lo único que hice fue tomar ese valor de logaritmo de 2 y lo reemplacé por el m, que es lo que te dice el ejercicio que es logaritmo de 2. Tomé este valor y lo reemplacé acá. Ahí es donde se reemplaza, no antes. ¿Vale? Mira, de casualidad salió el ejercicio que había dado como ejemplo. Fue sin querer, pero bueno, salió nomás. Entonces yo digo, bueno, esto es logaritmo de raíz cúbica de 2. Entonces tomamos esta expresión y decimos, esto es logaritmo de la raíz cúbica de 2 elevado a 2. Esto es logaritmo de 2 elevado a 2 tercios. Si yo calculo esto, tomo el 2 tercios, lo antepongo y me queda 2 tercios por logaritmo de 2, no 3 medios. Así que eso está malo también. ¿Te fijas? ¿Qué ocurre con el siguiente, con el ejercicio 6? Mira, tomo el 3, tomo el 4. Entonces vamos a dejar de la siguiente forma. Vamos a hacerlo aquí. Entonces yo digo 3 cuartos por logaritmo de 2. Eso es lo correcto. Tomo ese 3, ese 4, lo dejo como una fracción. Porque es mucho más fácil visualizar que el 3 cuartos va a pasar elevando al 2. Me queda logaritmo de 2 elevado a 3 cuartos. Luego digo logaritmo de la raíz cuarta de 2 elevado a 3. Porque el 4 es el índice. Y el 3 corresponde al exponente del valor 2. ¿Te fijas?
Bueno, yo aquí calculo cuánto vale 2 elevado a 3, que esto es 8. Hago mi cálculo y todo calza. O sea, te va a dar cuenta que esa expresión con esa es lo mismo. Así que ahí tendríamos otra correcta. Van apenas dos, súper poquita. ¿Y qué pasa con la última? El promedio entre el logaritmo de m y logaritmo de 2 resulta eso. ¿Cómo puedo llegar ahí? Recuerda que el promedio es sumar y dividir por el total de datos. Entonces, si recuerdas eso bien, tú podrías decir lo siguiente. Promedio entre estos dos, o sea, yo sumo s con s y luego lo divido por 2. Si yo tengo una suma, si te fijas acá, la suma me permite juntar como multiplicación los argumentos. Entonces, logaritmo de m lo multiplico por el n, lo divido por el 2 y veo de que calza. Y como todo calza, tendríamos que la última es absolutamente correcta, la pregunta o afirmación 7. De eso se tratan logaritmos, cálculos, descomposiciones, ejercicios algebraicos, aparece de todo. Y para eso, para seguir complementando, vamos con esa ejercitación. Estos son ejercicios de desarrollo, ejercicios que me los inventé y hay algunos que saqué de PSU. Por ejemplo, el ejercicio 2 o el ejercicio 3 son cálculos que la PSU los pidió en una de las pruebas. Y observa, si te fijas, si te sabes los trucos, las propiedades, no deberías tener drama con esto. Si quieres le aprietas pausa y trata de desarrollar estos 5 ejercicios. ¿Qué podrías hacer en el primero? Tienes cálculo. En el segundo y en el tercero también tienes cálculos. ¿Cómo lo harías? En el caso de la 4 y la 5 hay un poco de descomposición y reemplazar valores. ¿Sí? Hay que intentar. Intenta hacer lo que mejor puedas. Insisto, le puedes apretar pausa y luego volver al ejercicio como tal. Ya, mira. 5 menos 2, el 3. ¿Qué voy a hacer acá entonces? Voy a calcular por separado. Entonces vamos a calcular logaritmo en base 3 de 1. Ya sabemos que logaritmo en base 3 de 1, eso es 0. Porque aquí yo me acuerdo de la propiedad que logaritmo en base b de 1, resultado 0. ¿Te fijas? Es por la propiedad que nosotros vimos dentro de las propiedades básicas que habíamos visto antes, al inicio. Luego tengo un cálculo que se ve muy sencillo porque digo 2 elevado a cuánto me da 8, menos 2 por ese resultado. Y ahí tú dices 2 por 2 por 2, 3 veces, el 3 es el que anotas. No me vayas a anotar un 4. Las personas que dicen que es 4 es porque dicen 2 por 4 me da 8. Pero no es multiplicación. Es 2 elevado a cuánto me da 8. Más 3 lo multiplico por 10. Y aquí tendrías que recordar muy bien que si yo tengo bases iguales, logaritmo en base b de b, el resultado es 1. Por lo tanto, ese resultado que está marcado ahí en naranjo es 1. Y ahora calcula nomás. O sea, si sabes sumar y restar no debería haber problema. A 0 le resta 6, le sumamos 3. Resultado final, menos 3. Y estamos listos. ¿Te fijas? 5 por 0 menos 2 por 3 más 3 por 1. Hicimos cálculo individual en cada caso y ya está. ¿Te fijas? Vamos con otro. Tenemos logaritmo en base 2 de raíz de 32. ¿Qué se puede hacer acá? Varias cosas. Por ejemplo, tomo el 32 y lo puedo pasar a potencia en base 2. Recuerda, 32 pariente del 2. El 27 es pariente del 3. Entonces, ¿cómo proseguimos acá? Tú puedes decir, si tengo la raíz de 32, yo digo, bueno, voy a transformar esto a la raíz cuadrada de a 32 elevado a un medio. O tomo el 32 y lo dejo como 2 elevado a 5. O otra cosa que puedes hacer es elevar a un medio el 32 y el un medio pasarlo multiplicando. Ya, mira, te voy a explicar todos los casos. O ahí bien rapidito. Entonces yo digo 32 elevado a un medio. ¿Por qué? Porque tengo raíz cuadrada.
Tomo el 1/2, lo paso multiplicando. Aquí te hacen la pregunta. Bueno, vamos paso a paso. ¿Te fijas? Tomé el 1/2, lo paso antes del logaritmo. Luego, ve la posibilidad de si es que se puede calcular. 2 elevado a ¿cuánto me da 32? Entonces ahí tú dices, esto es 5. Entonces multiplico por 5 y si multiplico de lado a lado me queda 5/2. Ese es mi resultado. ¿Te fijas? Y salió. ¿Hay más opciones? Absolutamente. Por ejemplo, otra opción es que tú hayas dicho, pero esto es logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 2 elevado a 5. Entonces yo digo, esto es logaritmo en base 2 de 2 elevado a 5/2. Tomo el 5/2, me queda eso. Estos dos se me hacen 1 y mi resultado final es 5/2. También lo podrías haber hecho así. Son opciones, yo te doy variantes, tú tienes que ver cuál es la que más te acomoda. ¿Hay más opciones? Claro que hay más opciones, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, tenemos el restante, el ejercicio de acá. Logaritmo de la raíz cuadrada en base, de base raíz de 3 de 27. Entonces yo digo aquí truco, porque los dos son parientes del 3. Este es 3 elevado a 3, no me complico la vida. Esto es 3 elevado a 1/2. Yo digo de que el resultado es la división de estos dos, así que tomo el 3 y lo voy a dividir por 1/2. Tomo el 3 y lo divido por 1/2. Tomo el 3 y lo multiplico por 2 partido 1. Hago mi cálculo, cuento corto, debo llegar a 6. Y ahí está hecho. ¿Te fijas? Todo paso a paso. Sin apurarse. Puede hacer el truco, puede hacer cambio de base. Son como las cosas que se me vienen a la mente hacer de inmediato. ¿Te fijas? ¿Cómo sería este? El ejercicio número 4. Yo tengo un logaritmo de 3 es igual a m, entonces yo tengo que hacer aparecer un logaritmo de 3 en la expresión que tú tienes acá. Si te fijas, el 9 es pariente del 3, así que no debería ser tan complicado hacer esta descomposición. Entonces yo digo, esto es 2 por logaritmo de 9, eso es 3 elevado a 2, lo divido por 3. ¿Qué más hago? Tomo este 2 y lo paso multiplicando. Lo voy a marcar de otro color para que lo logres distinguir. Ese 2 lo voy a pasar multiplicando y me queda 2 por 2, que es el exponente, del logaritmo de 3 partido 3. Si aquí te fijas, apareció el logaritmo de 3, entonces ahí yo recién voy a reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? El m. Es el m que me aparece aquí. El ejercicio me dice, cuando te aparezca el logaritmo de 3, entonces tú tomas el m y lo reemplazas. Entonces mira lo que queda. 2 por 2 me da 4. 2 por 2 me da 4. El logaritmo de 3, si tú haces el cálculo, te va a quedar que el resultado es m. Y luego esto lo divido por 3. Si te fijas, ahí tienes el m. Y ahí tendrías el resultado completo. ¿Te fijas? Si te preguntan cuánto es esa expresión en función de m, entonces eso sería 4m partido por 3. Se acabó el ejercicio. Y si quieres seguir con otro, entonces vamos a revisar el último. Y el último me dice logaritmo de 80. Entonces, si yo tengo el logaritmo de 80, yo digo, tengo que hacer aparecer un logaritmo de 2. Cuando me aparezca un logaritmo de 2, yo tomo el 0,3 y lo reemplazo. Y si te fijas, el 8 es pariente del 2. Pariente, ahí entre comillas. Entonces lo que vamos a decir acá es que el logaritmo de 80 es 8 por 10. Esto es lo mismo que el logaritmo de 8 más logaritmo de 10. ¿Lo logras ver? El 8 es lo mismo que el logaritmo de 2 elevado a 3 más 10 más 1. Porque por 1, ¿de dónde salió ese 1? Te preguntarás. Sencillo. El logaritmo de 10 es 1 porque la base con el argumento es el mismo. Sigo. Tomo ese 3 y lo antepongo y me queda 3 por logaritmo de 2 más 1. Acá es donde yo me doy cuenta de que me apareció el logaritmo de 2, entonces yo reemplazo. Entonces digo,
En vez de anotar el logaritmo de 2, lo que anotamos es 0,3, que es la expresión de acá. En valor numérico, por cierto. Entonces yo digo, esto es 0,3, luego le voy a sumar 1. Si tú haces el cálculo, te va a quedar 3 por 0,3 es 0,9. Le voy a sumar 1, resultado 1,9. Y ahí tengo el resultado completamente hecho. ¿Qué es lo que me piden calcular? El valor exacto, bueno, es un valor aproximado, que en ese caso era 1,9. Si me tapa la cara, ahí está. 0,9 más 1, ya está bien calculado. Hay veces que se me puede ir algún cálculo, ahí me puede dejar en los comentarios si es que hay algo durante el video que quizás calculé mal. Trato de hacerlo más o menos, no tan rápido, porque cuando me apresuro hay que a la escoba. Entonces, creo que hasta ahora vamos bastante bien. Espero que con esto vaya quedando claro. Ya para rematar, insisto, ya estamos en término medio. Subámosle un poco el nivel. Descomposición. Es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, solamente que aquí ya va como los paso a paso de lo que hemos hecho. Un resumen a grandes rasgos. Entonces, una de las tendencias de preguntas PSU tiene que ver con descomposiciones, siempre. Entonces, a mí me dicen cuánto es el logaritmo de 45, yo tomo ese 45 y lo descompongo. ¿De qué forma? Tomo el 45, que es 9 por 5, que es lo mismo que 3 por 3 por 5, y más bonito queda así. Entonces, en vez de anotar el 45, la idea es que tú anotes la expresión como multiplicación, y si hay potencias, lo dejas como potencia en sí. Entonces, cuando ya tienes eso, tú descompones. O sea, se descompone como suma, el exponente que teníamos ahí se antepone y ya con eso el ejercicio queda descompuesto. ¿Y por qué es importante esto? Porque me puede decir el ejercicio ya, si el logaritmo de 3 es m, entonces yo tomo ese logaritmo de 3 y lo reemplazo por una m. Si me dice que el logaritmo de 5 es n, yo tomo el logaritmo de 5 y lo reemplazo por una n. ¿Te fijas? Si el ejercicio a mí me dijese de que el logaritmo de 3 es 0,5 y que el logaritmo de 5 es 0,7, entonces yo tomo ese valor, lo reemplazo acá, tomo ese valor, lo reemplazo acá, y con eso tengo mi resultado final, que sería 1,7. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el 2 por el logaritmo de 3, que es 0,5, le sumo el logaritmo de 5, que es 0,7, y si hacemos la suma todo tranqui, tendríamos que la respuesta es 1,7. Eso es descomponer. ¿Te fijas? Y en un ejercicio te pueden pedir reemplazar o expresiones algebraicas o valores numéricos. Entonces, cuidado con eso. Para rematar, te dejo esos tres. Son ejercicios que han aparecido, cosas así muy parecidos en PSU, en los DEMRES. Si te fijas, los modelos DEMRES del 2018, 2019, 2020, siempre hay un ejercicio en donde piden hacer una descomposición y reemplazar letras o números. Entonces, la idea es que intentes hacerlo. Cuando aparezca un logaritmo de 2, reemplazamos por P. Cuando aparezca un logaritmo de 3, reemplazamos por Q. ¿Te fijas? En otro ejercicio me pide reemplazar por B, aquí por el A. Si me aparece un logaritmo de 5, reemplazo por C. Aquí tengo un logaritmo de 7. Si me aparece un logaritmo de 7, reemplazo por un 0,8. Tienes que ver en el ejercicio cómo hago aparecer el 2 y el 3 en el logaritmo de 60. Cómo hago aparecer el 5 y el 7 en el 1,4. Y cómo hago aparecer el 2, el 3 y el 5 acá. Vamos, pausa y revisamos. Sí, y si ya le sacamos la pausa, entonces debería quedar lo siguiente. Atención. Logaritmo de 60 es lo mismo que 6 por 10. Perfecto. Entonces aquí decimos, bueno, logaritmo de 6. El 6 es lo mismo que 2 por 3. Entonces yo digo esto es 2 por 3 por 10. ¿Ok? Yo creo que lo voy a hacer más acá. Ya. Entonces tomé el 60, lo dejé como 6 por 10. Siempre un algo por 10, ojalá. Entonces yo digo ahí, 2 por 3 por 10.
Aquí ya me apareció el 2 y el 3. Ahora me queda separar. Entonces, si yo quisiera separar, me quedaría logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 10. Cuando yo vea los valores como logaritmo de 2, reemplazo. Cuando veo un logaritmo de 3, reemplazo. Y en el último, simplemente debo calcular. ¿Qué me queda? Logaritmo de 2 es igual a P. Eso es lo azul. Logaritmo de 3 es igual a Q. Es lo verde. Y el logaritmo de 10, eso es 1. Lo hemos dicho casi todo el rato. Y listo. Ahí está. El maravilloso ejercicio entonces ya quedó descompuesto y además los valores ya están reemplazados. Así que ahí ya quedó hecho. ¿Te fijas? Si no es difícil. Simplemente hay que practicar harto. Ver ejercicios resueltos también ayudan mucho. En la guía que te dejé en la descripción también tienes hartos ejercicios para hacer. Así que ahí te dejo invitado para que obviamente puedas hacer esos 20 ejercicios. Y además tienes la pauta incluida. Tienes el desarrollo para que puedas comparar al tiro. Tendríamos logaritmo de 1,4. Paso a fracción porque los decimales no me gustan. ¿Sí? 14 partido 10. Si uno observa, el 7 no lo veo. Así que, ¿qué pasa si reemplazo? Si simplifico. Si tú simplificas el 14 con el 10 y simplificamos por 2, me queda 7 quintos y ahí ya está casi hecho. O sea, logaritmo de 7. Tengo una división, separo como resta. Me acaba de aparecer los resultados. Lo que tenía aquí arriba, es decir, me apareció el logaritmo de 5, que es lo naranjo, el logaritmo de 7, que es lo rojo. Entonces yo hago mis reemplazos y calculo. 0,7, perdón, el logaritmo de 7 es 0,8. El logaritmo de 5 corresponde a 0,7. Lo voy a restar y voy a tener mi resultado final. ¿Cuánto es? Ahí está, magia, 0,1. Ese es el valor del logaritmo de 1,4. ¿Por qué? Porque tomé el 1,4, lo pasé a fracción, simplifiqué, separé con propiedades, reemplacé porque me aparecieron los valores y ya está. De eso se trata. ¿Qué hacemos con el otro? Mira, 75. Si yo tengo un 75, tú puedes decir, el 75 es un 25 por 3. El 25 es 5 al cuadrado por 3. Bueno, el 25 es 5 al cuadrado y luego lo multiplico por 3. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Tomo ese 75 y lo voy a reemplazar por eso gris. Y mira lo que me queda. Además, tengo una división. Voy a separar como resta al tiro. Tendríamos logaritmo de la raíz de 2. Ya, bueno, ojalá alcance el espacio. Si no, lo achicamos nomás. Logaritmo de 2. Tengo una división, por lo tanto separo como resta. Menos logaritmo de 75. Pero en vez de anotar el 75, recuerda, voy a anotar esto. ¿Te fijas? Entonces, en vez de un 75, anoto un 5 al cuadrado por 3. ¿Ya? Si te fijas, ahí ya apareció el 2, apareció el 5, apareció el 3. O sea, debo descomponer más, cuidando los signos, haciendo paso a paso, sin apurarse. Y no deberías tener problemas. O sea, tenemos logaritmo de 2 elevado a un medio, menos, paréntesis. Ojo con los paréntesis. Muchos hacen esto. Dicen, menos, digo logaritmo de 5 al cuadrado, más logaritmo de 3. Es como que se quedan tranquilos ahí viendo, pero cuidado, porque ahí tengo un menos antes. Y si tengo un menos antes, tengo que poner paréntesis. Voy a anteponer, o voy a cambiar los signos. A ver, logaritmo de 2 elevado a un medio, menos logaritmo de 5 al cuadrado, menos logaritmo de 3. Si no hubieses anotado el paréntesis, claro, hubiese anotado directamente un más nomás. Pero si te fijas, aquí tengo un menos logaritmo de 3. Ya para rematar, si al parecer faltó un poco de espacio, estoy como con lo justo, pero veamos. Tomo el 1 medio, lo antepongo. Tomo el 2, se antepone. Y finalmente tendríamos el logaritmo de 3, que es el que me quedó por aquí. A ver,
menos logaritmo de 3. Ya saben que más voy a achicar esto al tiro porque molesta. Redimensionar. Bueno, ahí se me fue el 1. Espero que se vaya entendiendo la idea. Insisto, ya apareció el logaritmo de 2, ya apareció el logaritmo de 3 y el de 5. O sea, apareció todo. O sea, lo único que hay que hacer aquí ahora es hacer bien los reemplazos. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Esto de abajo lo continúa aquí arriba. Y aquí tendríamos 1 medio por logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 5 menos logaritmo de 3. Recuerda de que ese 1 medio y ese 2 eran los exponentes que tenía acá. ¿Te fijas? Tomé el 1 medio, se antepuso. El 2 se antepuso y ahí quedó. Entonces ahora hago los reemplazos. Pues, o sea, simplemente es buscar el logaritmo de b, que es el logaritmo de 3. Eso que está en verde es b. Esto que está en naranjo es c. ¿Y qué me falta? El azul. El logaritmo de 2 me dice que es a. Entonces, si yo hago el reemplazo final, el remate final a esto, esto sería 1 medio multiplicado por el a menos el doble de c menos el logaritmo de 3, que en este caso era el b, si mal no recuerdo. Ahí corrijamos y calza absolutamente todo. ¿Te fijas? Descomposición. Esto es uno de los ejercicios que perfectamente puede aparecer en la prueba. Ojo, ese 1 medio que tenemos ahí abajo, esto te puede aparecer como 1 medio por a, pero también es lo mismo que a partido 2. Los dos son lo mismo, por si acaso. Para que lo tengas en consideración. ¿Ok? Eso sería la clase del día de hoy. Una mini maratón de logaritmos. Dudas, consultas, sería feliz o estaría encantado de poder responderte de inmediato, pero como es una clase grabada, bueno, la idea del video es hacer como si fuese una clase de tú a tú. Así que espero que, insisto, haya quedado claro. Ya hayas visto una parte del video, ya hayas visto el video completo. Si obviamente fue de tu agrado, ahí puedes darle like si quieres. Y recuerda, puedes saberte todo el contenido, pero si no hay práctica, no hay avances. Así que recuerden, las matemáticas son sencillitas, solamente que la clave está en ejercitar para que uno vaya mejorando. Sin decaer, arriba el ánimo nomás, hay una guía de 20 ejercicios y puedes seguir buscando más material extra por internet, que ahí vas a encontrar de todo un poco. Ya sabes lo básico, ahora te toca a ti poner las manos a la obra. Nos vemos y que estés excelente. Nos vemos en otro eje temático. Chau, chau.